fisiología fetal. Bueno, el desarrollo del embarazo se va a dividir en dos periodos, en un periodo embrionario que transcurre desde la octava semana, desde la tercera hasta la octava semana del desarrollo. Este periodo embrionario se va a caracterizar por la organogénesis, o sea, el origen de los órganos, así como también se va a caracterizar por la morfogénesis, ¿no? Porque se va a dar origen a la forma y a la estructura del producto. Este periodo es considerado de vital importancia, puesto que cualquier noxa, cualquier agente etiológico puede alterar el normal desarrollo y provocar trastornos o malformaciones congénitas. Estos agentes nocivos pueden ser hereditarios, o sea, transmitiendo genes anómalos de generación en generación, pueden ser a consecuencia de microorganismos como el virus de la rubiola, la sífilis o la toxoplasmosis, así como también agentes físicos como la radiación o los agentes ionizantes. Cuando una mujer embarazada en esta etapa embrionaria se realiza una placa de rayos X a nivel de la pelvis. O pueden ser agentes químicos como sustancias controladas como el alcohol, las drogas o fármacos, ¿no? Que están contraindicados su utilización durante el embarazo. El segundo periodo es la etapa fetal, que se extiende al finalizar la octava semana o la 10ª semana para algunos autores hasta la finalización del embarazo, vale decir, hasta el momento del parto. Hasta este momento ya tenemos un producto que ya tiene todas sus estructuras y todos sus órganos, aparatos y sistemas desarrollados. Solo le falta realizar el crecimiento y la maduración correspondiente. Además que durante la etapa fetal va a aumentar de tamaño y de peso y va a existir un punto importante, el cual es la coordinación del sistema nervioso con los órganos, aparatos y sistemas para su funcionamiento en la vida extrauterina. Aquí tenemos un resumen de las características del periodo embrionario y el periodo fetal según las semanas de amenorrea del periodo embrionario, el periodo o el peso durante la etapa embrionaria y la longitud cráneo-caudal, que es la indicada para la realización de la medición. Algo muy importante en obstetricia es considerar el tiempo del embarazo. Consideramos un embarazo inmaduro, el cual se extiende desde la 10ª hasta aproximadamente la finalización de la semana 24. Luego tenemos el embarazo prematuro, que se extiende desde la semana 28 hasta la semana 36. Y tenemos el embarazo de término, desde la semana 36 hasta la semana 40. Estas tres etapas gestacionales, inmaduro, prematuro, significan un riesgo, sobre todo si existe un nacimiento hasta edad del embarazo, 24, 16 semanas, consideramos que el producto tiene pocas posibilidades de supervivencia. Cuando ya pasamos al embarazo prematuro y se produce el parto, se realiza la cesárea, el producto mejora las posibilidades de subsistencia. Esto debido a la maduración del aparato pulmonar y la producción del surfactante, que vamos a hablar más adelante. Y el embarazo de término no corre ningún riesgo en cuanto a la maduración pulmonar fetal. Y empezamos a describir el aparato respiratorio. Aproximadamente entre la cuarta y la sexta semana del desarrollo comienza a desarrollarse el esbozo respiratorio como una evaginación ventral del intestino anterior y va a ir descendiendo hacia afuera y hacia adelante para formar y llenar los campos pulmonares. Va a ir descendiendo en una secuencia, primero va a aparecer la laringe, luego la faringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y las unidades respiratorias que van a constituir los alveolos. El punto entre un producto inmaduro y un producto pretérmino son las 28 semanas. Entonces, como indicábamos, aquí depende la supervivencia del producto en cuanto a la maduración pulmonar fetal. A partir de esta edad gestacional, el pulmón fetal comienza a producir el surfactante pulmonar. Y el surfactante pulmonar tiene la función de evitar el colapso pulmonar
durante el contacto o durante la tensión tensoactiva sangre-aire alveolar. Entonces, evita que se colapse, más bien permite que se expandan los alveolos, los bronquiolos, y de esta forma se dé inicio a la respiración extrauterina. Si no existe el surfactante pulmonar, el producto lamentablemente se va a ovitar, va a morir. Entonces es importante el surfactante pulmonar para la supervivencia extrauterina y comienza a producirse desde las 28 semanas. Obviamente aumenta las posibilidades. Un embarazo que concluye a las 34 semanas, su producto tiene mayores posibilidades y todavía muchas posibilidades por encima de las 36 semanas por la producción del surfactante pulmonar. ¿Y cómo está formado el surfactante pulmonar? Va a estar constituido por lecitina, esfingomielina, fosfatidilcolina, fosfatidilinositol y fosfatidilglicerina. Lo más importante de este compuesto del surfactante pulmonar es la lecitina esfingomielina, que nos permite ver la relación de la maduración pulmonar fetal, que vamos a ver más adelante a través de la punción aspiración del líquido amniótico. A las 20 semanas comienzan los movimientos respiratorios de entrenamiento, porque el producto no va a realizar el intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso en la vida intrauterina se va a realizar en la placenta. Estos movimientos respiratorios de entrenamiento, desde el punto de vista filogenético, parten de los movimientos de jadeo, la respiración periódica y la respiración rítmica. Entonces, va primero a aparecer la respiración en jadeo, luego la respiración periódica y nos vamos a quedar con la respiración rítmica. Estos periodos de respiración se van a intercalar con otros periodos de apnea y se van a asociar a la presencia de hipo, que duran entre 4 a 5 minutos. Y la madre lo percibe como una sensación de sacudida. Entonces, cuando hay un movimiento de sacudida, la madre va a sentir ese movimiento y ya nos puede adelantar que el producto está realizando los movimientos de respiración de entrenamiento. Aparato circulatorio. Entre la cuarta y la quinta semana del desarrollo ya se ha producido la formación del espacio lacunar. Como avanzamos en la anterior clase, se ha producido la ruptura de los sinusoides maternos, o sea, de los capilares maternos por parte del sincicio trofoblasto, y esta sangre ha ido a llenar los espacios lacunares. De esta forma se ha establecido la comunicación entre el embrión y el saco vitelino, estableciéndose desde ese momento la circulación útero-placentaria. Se van a formar varios circuitos, entre ellos tenemos la circulación vitelina, la circulación umbilical y la circulación alantoidea. La alantoides se va a incorporar al pedículo de fijación y va a formar el cordón umbilical, estableciendo la relación entre la placenta y el feto. Si bien entre la cuarta y 5 semanas ya se puede establecer la circulación útero-placentaria, recién a la 6ª semana se puede percibir a través de la realización de una ecografía transvaginal el destello del tubo cardíaco. Todavía no tiene la forma del corazón que nosotros conocemos, con sus 4 cámaras y sus vasos grandes de salida. A la 6ª semana entonces puedo percibir yo el latido cardíaco del tubo del embrión por una ecografía transvaginal. A la semana 16 puedo realizar una electrocardiografía del corazón del feto y ya voy a poder observar si existe o no existe alteraciones en el desarrollo cardíaco. El latido cardíaco se puede percibir según el equipo, el tococardiógrafo que nosotros tengamos, podemos escuchar incluso desde la semana 14. Pero el latido se establece como tal a la semana número 15, de 154 latidos por minuto como término medio. Debido al estímulo del nervio vago, va a ir descendiendo. Y es así que a la
40 semanas, vamos a tener un latido de 134 por minuto como término medio. Ahora, es importante diferenciar la circulación fetal y la circulación del recién nacido. La sangre desoxigenada va del feto a través de las arterias umbilicales por el cordón umbilical hacia la placenta y de la placenta va a pasar al torrente materno. La sangre oxigenada viene de la arteria hipogástrica hacia la arteria uterina, de las arterias uterinas hacia el espacio intervelloso a través de las arterias espirales y a través del cordón umbilical, por la vena umbilical, va a llegar la sangre oxigenada hacia el feto. Entonces, digamos que llega la sangre oxigenada por las arterias espirales, la sangre que va a llevar, que va a ser oxigenada, va a ser llevada por la vena umbilical, va a llegar hacia el hígado, en el hígado se va a mezclar, ya vamos a ver los 6 puntos, luego va a llevar hacia la aurícula derecha, donde también se va a mezclar, va a pasar al ventrículo derecho, del ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar, va a llegar a los pulmones, pero no va a ingresar, va a hacer un movimiento de rebote y va a volver a la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Y posteriormente va a llegar a la aorta y en el callado de la aorta, a través del conducto arterioso, se va a volver a mezclar la sangre oxigenada. ¿Cuáles son los 5 puntos? Bueno, el feto tiene en un 80% hemoglobina fetal. Y esta es más sensible, habíamos mencionado, al dióxido de carbono que al oxígeno. El 80% de la sangre oxigenada que llega al producto se va a distribuir en toda su economía. Primero se va a mezclar en el hígado a través del sistema portal. No todo el sistema portal va a contribuir para contaminar la sangre oxigenada en el primer nivel, que es el hígado. En el segundo nivel es a nivel de la vena cava inferior y se va a mezclar con sangre desoxigenada proveniente de los riñones, la pelvis y los miembros inferiores. El tercer lugar donde se mezcla la sangre oxigenada con sangre desoxigenada es en la aurícula derecha. Y esta sangre desoxigenada proviene de la cabeza y los miembros superiores. El cuarto lugar donde se mezcla la sangre oxigenada con la sangre desoxigenada es en la aurícula izquierda. Como hemos mencionado, la sangre desoxigenada proviene de los pulmones. Y el último punto donde se mezcla la sangre oxigenada con la sangre desoxigenada es en el conducto arterioso, ¿no? Que va a unir el callado de la aorta. Después de la circulación fetal, va a existir algunas modificaciones que van a provocar obliteración y cierre de algunas válvulas. La primera obliteración que se presenta es de las arterias umbilicales y los ligamentos umbilicales medios. Entonces, todo lo que está en el cordón umbilical, la arteria umbilical y las arterias umbilicales y la vena umbilical se van a obliterar. Y al obliterarse, se va a formar las arterias vesicales superiores. Entonces, a este nivel, ¿no? Se van a formar las arterias vesicales superiores por obliteración de las arterias umbilicales. Otra obliteración es la obliteración de la vena umbilical. Y la obliteración de la vena umbilical va a formar el ligamento redondo del hígado. Luego se va a obliterar el conducto venoso, ¿no? El que comunica directamente con la vena cava inferior y va a formar el ligamento venoso. La otra obliteración va a ser el cierre del conducto arterioso, este nivel, y va a formar el ligamento arterioso. Estas obliteraciones de estas arterias y estas venas se producen
por el aumento del ingreso de oxígeno con la respiración ahora del neonato recién nacido y por la producción de bradicinina. Un punto importante es el cierre del foramen o agujero oval. La circulación fetal es de derecha a izquierda, por eso se mantiene abierto durante la vida fetal la membrana del agujero oval. Al cambiar el shunt con la primera respiración de izquierda a derecha, se va a llenar de sangre la aurícula izquierda y va a empujar la válvula del agujero oval al septum secundum. Y de esta forma se va a cerrar el agujero oval por intermedio de la membrana del agujero oval, cerrando en definitiva el tabique interauricular. Sangre. En primera instancia, la sangre fetal va a tener su eritropoiesis en la pared del saco vitelino. En la etapa embrionaria, entonces se van a formar las células sanguíneas, ¿no? Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Al continuar el desarrollo, ya en la etapa fetal, el órgano hematopoyético se va a trasladar al hígado y el hígado va a comenzar a formar células sanguíneas. Por eso el hígado durante la vida fetal ocupa gran parte de la cavidad abdominal, porque va a cumplir la función eritropoyética. En etapas finales de la gestación y en el recién nacido, la función de órgano hematopoyético se va a trasladar hacia la vida ósea y esta se va a mantener durante toda la vida. Ya hemos mencionado que existe la vida fetal. Un segundito, por favor. Hola. Ya. Ya, continuamos entonces. Los factores de coagulación. Bueno, los factores de coagulación van a ir incrementándose a medida que transcurre la etapa fetal y la maduración del recién nacido. Habíamos indicado que el producto tiene un déficit de vitamina K que se le administra en el momento del nacimiento y un déficit de vitamina A que se le administra a través de la lactancia materna. Las inmunoglobulinas, el producto solo nace con la inmunoglobulina G. En caso de encontrar inmunoglobulina M o inmunoglobulina A, estamos frente a un proceso infeccioso fetal. Aparato digestivo. Esto va en relación a lo que hemos avanzado. A la semana 20, el producto ya comienza a deglutir líquido amniótico y a orinar líquido amniótico. A medida que transcurre la gestación, el producto comienza a eliminar también meconio, que es una sustancia pastosa, verde y estéril, que está constituido por restos epiteliales y bilis, y que lo va a teñir de color verde. Existe
déficit de la glucuroniltransferasa. Por ende, va a existir una escasa conjugación de la bilirrubina que va a ser eliminada a través del conducto biliar y del conducto biliar va a pasar al duodeno y de esto al tracto intestinal. La bilirrubina no conjugada va a llegar a través de la vena umbilical a la placenta y de la placenta va a ser eliminada por el torrente materno. Ya a las 13 semanas ya se puede observar la secreción de insulina por parte del páncreas fetal. El riñón. A las 13 semanas comienza la función de filtración glomerular, por lo tanto ya se comienza con la producción de orina. Pero, como hemos mencionado, el metabolismo y el catabolismo están a cargo de la placenta. Lo que orina el feto es líquido amniótico. Glándulas endócrinas. A la semana número 12 ya hemos hablado donde se producen las hormonas esteroideas y las hormonas proteicas, la corticotropina, la somatomamotropina, la tirotropina y los esteroides sexuales entonces comienzan a producirse a partir de la 12ª semana del desarrollo. El sistema neuromuscular. Si nosotros realizamos una ecografía a la semana número 7, vamos a poder advertir movimientos embrionarios en este caso. A la semana 20 ya se pueden evidenciar a través de la sensación materna o la palpación del abdomen los movimientos fetales. A la semana 20 puede percibirlo una nulípara o primigesta, que es su primer embarazo, pero ya en las multigestas incluso pueden percibir los movimientos fetales a partir de las 15 semanas. Existen etapas de vigilia y sueño que duran 20 minutos, aunque el ritmo circadiano fetal es invertido al del adulto. Y esto está en relación a la lactancia materna, puesto que la mayor producción de la lactancia materna es nocturna. Entonces el producto tiende a dormir de día, o el recién nacido, perdón, tiende a dormir de día para estar despierto de noche y poder atender la lactancia. A las 34 semanas ya existe una coordinación entre la succión y la deglución fetal. Nota, los videos no quieres reproducir. Después les voy a pasar ya, por favor. O al final del tema voy a tratar de colocar y les vamos a explicar. Canal del parto y móvil fetal. Conceptos. ¿Qué es móvil fetal? Considera al feto como un cilindro o como un ovoide integrado por 3 segmentos: la cabeza, los hombros y las nalgas. A su vez, estos 3 segmentos pueden desencadenar trabajo de parto o significar segmentos de distocia. Distocia quiere decir obstáculo, ¿no? En este caso, obstáculos para el progreso del parto. Vamos a hablar de los segmentos de distocia. El primer segmento de distocia es la cabeza, cuyos diámetros anteroposteriores son mayores. Y estos diámetros mayores anteroposteriores son perpendiculares a los diámetros de la cintura escapular y de la cintura pelviana. Y describimos la cabeza fetal. La cabeza fetal está constituido por una bóveda y por una base. La bóveda va a estar constituida por los 2 frontales, derecho e izquierdo, por los 2 parietales y por el occipital.
Estos huesos que constituyen la bóveda de la cabeza fetal van a estar unidos por suturas. Y estas suturas son uniones fibrosas. Vamos a tener así la sutura interparietal o sutura sagital que se encuentra acá. Vamos a tener la sutura metópica que une a los dos frontales, sutura metópica. Tenemos la sutura coronal que va a unir a los dos parietales con los dos occipitales, y vamos a tener la sutura lambdoidea que une el occipital con la parte posterior de los dos parietales. Esas son las suturas. En el lugar donde se encuentra la unión de más de dos huesos, se va a denominar fontanela. Estas uniones fibrosas, entonces, donde existe la unión de más de dos huesos, se llama fontanela. Y tenemos la fontanela anterior, fontanela mayor o fontanela bregmática, que mide 4,5 centímetros de longitud y 2,5 centímetros de ancho. Y tiene la forma, como podemos apreciar, de un rombo. Esta es la fontanela mayor anterior o bregmática. Y tenemos la fontanela menor posterior o lambdoidea, que mide 1 centímetro y adopta su nombre porque asemeja a la letra griega lambda. La fontanela posterior o lambdoidea se cierra a los 6 meses después del nacimiento y la fontanela mayor a los 18 meses después del nacimiento. Tenemos otras fontanelas que son la térica y astérica que no vierten importancia para el estudio obstétrico. La base del cráneo va a formar una especie de cruz que ha venido a recibir el nombre de Cruz de San Andrés, porque así lo constituye el esfenoides, el etmoides, la porción petrosa del hueso temporal y la porción basilar del hueso occipital. Bueno, la cara que tiene menor tamaño en relación a la cabeza fetal va a tener su importancia en el momento del descenso y lo vamos a ver en el parto. Pues así está constituida la cabeza fetal. Resumiendo, dos regiones, cara, cráneo, bóveda y base. Lo que nos interesa, la bóveda está formada por suturas y fontanelas. Estas suturas y fontanelas producen o permiten un cierto movimiento y también un desplazamiento. Esto quiere decir que los parietales pueden desplazarse y colocarse uno encima de otro. También los parietales pueden colocarse por encima del occipital. Igual, los parietales pueden colocarse por encima de los huesos frontales. Este desplazamiento y este movimiento tiene el objeto de disminuir el perímetro cefálico durante el parto y lo va a disminuir para que pueda atravesarlo sin dificultad, o sea, con mayor facilidad. A este proceso se llama modelado del parto, ¿no? Por eso, si tenemos la oportunidad de ver un parto, vamos a ver que la cabeza del feto asemeja más o menos un huevo por el cabalgamiento y deslizamiento de los huesos de la bóveda del cráneo, que disminuyen su perímetro y sus diámetros para que pueda atravesar con facilidad el canal del parto. Entonces tenemos el proceso de modelado. Vamos a la antropometría, y esto es importante que presten atención porque vamos a ver y tenemos que memorizar las distintas abreviaturas y segmentos que corresponden. Vamos a designar con la letra F
a la frente, ¿no? Todo esto es la frente. Todo este segmento es la frente, que es la parte más sobresaliente de la parte o del segmento anterior. Todo esto es la frente. Entonces, con F. Luego tenemos la glabela, que va a ser la parte media o el sincipucio. Esta es la glabela o sincipucio. Esta es la parte media o cima de la cabeza, ¿no? O sea, es la parte, la mitad que corresponde a la parte anterior y la mitad que corresponde a la parte posterior. Este es el sincipucio o cima de la cabeza. Luego tenemos el bregma. Como su nombre indica, ¿dónde está ubicado el bregma? En la fontanela anterior mayor o bregmática. Con O designamos al occipital, ¿no? Aparte de estos puntos de separación occipital, sincipucio, bregma y frente, tenemos la nariz, tenemos el mentón y tenemos el occipucio. Bueno, el occipucio radica en su importancia en que está debajo del occipital y nos permite hacer el diagnóstico en la presentación de vértice. Tenemos el mentón que nos permite hacer el diagnóstico en la presentación de cara y tenemos la nariz que nos permite hacer el diagnóstico en la presentación de frente. DBP significa diámetro biparietal, o sea, desde la tabla externa del parietal derecho hasta la tabla externa del parietal izquierdo. Nos permite ver el diámetro biparietal. Asociado al diámetro biparietal se encuentra el F, que significa longitud femoral. Ambos diámetros, aparte de que el diámetro biparietal me permite ver el tamaño de la cabeza fetal y hacer una predicción de que va a ser parto o cesárea, porque a veces en muchas situaciones la cabeza fetal es grande y no sale por el canal del parto. Entonces tengo que realizar una cesárea por desproporción cefalopélvica. Pues me permite uno ver el tamaño de la cabeza y hacer un pronóstico del parto o cesárea. A esto se puede asociar la longitud del fémur del feto. Ambas mediciones me pueden dar la edad gestacional por ecografía. ¿Por qué utilizo la ecografía para medir la edad gestacional? Ya para adelantarles, porque algunas mamás están dando de lactar y se embarazan y no han visto su periodo. O resulta que en varias oportunidades la mamá no se ubica, no se da cuenta cuándo ha sido su fecha de última menstruación y la ecografía me permite ver la edad del embarazo. Entonces tenemos los diámetros y los perímetros. Diámetro. Suboccipito bregmático. Mide 9,5. A ver, vayamos a ver. Suboccipito bregmático. Aquí está. Suboccipito bregmático. Del occipucio al bregma. Suboccipito bregmático. ¿Cuánto mide? Mide 9,5 centímetros. Occipito frontal. ¿Cuánto mide? 12 centímetros. Occipito frontal. ¿Cuánto? 12 centímetros. Tenemos el sincipito mentoniano, que mide 13,5 centímetros y es el más grande. ¿Cuál será el sincipito mentoniano? Acá está. Sincipito mentoniano. Desde acá hasta acá, hasta el mentón. Sincipito mentoniano. Y es el más grande. Mide 13,5 centímetros. Luego tenemos el submento bregmático, que mide 9,5 centímetros. Submento bregmático. Submento bregmático, que mide 9,5 centímetros. Submento bregmático. Y de esta forma, conociendo todos los reparos anatómicos de la cabeza fetal, puedo realizar mi medición y conocer los diámetros de la cabeza frontal. Y me olvidaba, el suboccipito frontal que mide
10,5. Suboccipito frontal, mide 10,5 centímetros. Suboccipito frontal. Y tenemos los perímetros, ¿no? El suboccipito bregmático, 32 centímetros, el occipito frontal, 34, el sincipito mentoniano, 36, el submento bregmático, 32 y el occipito frontal, 33. Tenemos el diámetro biparietal, que mide 9,5, hemos dicho, de la tabla externa derecha del parietal a la tabla externa del parietal izquierdo. Y miren, 9,5 es lo normal. Si yo por ecografía tengo 10 o 11, ya existe una desproporción de la cabeza fetal con la pelvis. Y tengo que ver el pronóstico del parto para ver si va a realizarse una cesárea o va a ir a parto. El diámetro bitemporal, que mide 8 centímetros. Los diámetros perpendiculares a la cabeza fetal, vale decir, de la cintura escapular y la cintura pelviana. De la cintura escapular tenemos el diámetro biacromial, que mide 12 centímetros, y su perímetro es 35 centímetros. De la cintura pelviana tenemos el diámetro bitrocánter, ¿no? Se entiende, ustedes ya entienden, ¿no? Va del trocánter mayor al otro trocánter. Mide 9,5 y su perímetro es de 21 centímetros. Y en este resumen podemos ver primero los segmentos fetales de la cabeza, ¿no? El sincipucio, el vértice, el occipucio. Y tenemos algunos diámetros, ¿no? El segmento bregmático, el occipito mentoniano y el occipito frontal. Acá podemos ver algunos diámetros, como por ejemplo el occipito frontal, el suboccipito bregmático, tenemos el suboccipito bregmático entonces, y aquí vamos a poder describir también la sutura o las fontanelas estéricas y astéricas que hemos dicho que no radican importancia. Antes que me olvide, aquí tenemos el diámetro biparietal, ¿no? Que mide los extremos más sobresalientes de cada parietal y el diámetro bitemporal. Estática fetal. Y es importante conocer también y continuar con la nomenclatura obstétrica. ¿Qué dice la estática fetal? Dice que la estática fetal es la relación del feto con sí mismo, con sus partes, y a su vez con el útero y la pelvis. Entonces, aquí tengo el ovoide fetal que mide 28 centímetros dentro del ovoide uterino que mide 31 centímetros. Entonces, la estática fetal dice que es la relación del feto con sus partes entre sí y la relación del feto con el útero y con la pelvis materna. Como hemos visto, el feto tiene que formar un ovoide de 28 centímetros dentro de un ovoide de 31 centímetros. Y está constituido por 3 segmentos de distosia, que es la cabeza, la cintura escapular y la cintura pelviana. Para que el feto se acomode y adopte esta posición en el momento del parto, tiene que suceder la ley de Payot. ¿Y qué es esa la ley de Payot? Dice que cuando un cuerpo sólido de superficie lisa y resbaladiza, todo este segmento, cuerpo sólido de superficie lisa y resbaladiza, hace referencia al feto que está cubierto por el vérnix gaseoso o unto sebáceo, que es la grasita del bebé. Entonces, cuerpo sólido de superficie lisa resbaladiza, el producto cubierto por vérnix gaseoso. Está dentro o está contenido dentro de otro de paredes deslizantes, hace referencia al útero, y poco angulosas y animadas de movimientos alternativos de contracción y relajación. Entonces, el útero se contrae y se relaja, por eso está animadas de movimiento. En ese sentido, el contenido, o sea, el feto, tiende a adaptarse en su forma
dimensión al continente, al útero. Esta ley es importante para la acomodación fetal y realizarse el parto eutóxico. Eutóxico quiere decir normal. Entonces necesitamos que se cumpla la ley de Payot. El producto tiene una actividad estática que por movimientos fisiológicos y físicos adopta esta posición de flexión. Mire, todo está flexionado y forma un ovoide de 28 centímetros. Entre tanto, la actividad uterina tiene movimientos de contracción y relajación que permiten también contribuir a la colocación fetal en actitud fisiológica. Entonces, esta es la actitud fisiológica fetal de flexión para que se den las condiciones del parto. Y vamos definiendo cuáles son las partes de la colocación fetal. Actitud, también conocida como postura, actitud. ¿Y qué dice la actitud? La actitud es la relación de los segmentos fetales entre sí. Y tiene que ser la cabeza flexionada sobre el tórax, con el mentón en contacto con el externo. Flexión de los antebrazos sobre los brazos y los brazos colocados delante del tórax. O sea, los antebrazos flexionados sobre los brazos y los brazos flexionados y colocados delante del tórax. Flexión de las piernas sobre los muslos y los muslos flexionados y apoyados sobre la pared anterior del abdomen. Ambos, las extremidades superiores e inferiores, tienen que estar cruzadas, entrelazadas, como vemos en la imagen. A esto se conoce como postura o actitud fetal. Todo en flexión, ¿no? Y por eso tal vez dice la literatura que nosotros tenemos un recuerdo filogenético antiguo de nuestra vida fetal. Muchos de nosotros adoptamos esta posición para dormir inconscientemente. Entonces, la actitud normal es de flexión. Luego tenemos la situación. ¿Y qué es la situación? La situación es la relación que existe entre el eje longitudinal del ovoide fetal con el eje longitudinal del útero y el eje longitudinal de la madre. Algunos autores dicen el eje umbilico coccigio, pero es el eje longitudinal de la madre, el eje longitudinal del útero y el eje longitudinal del feto. Esa es situación. ¿Qué es presentación? Presentación es el segmento fetal que toma contacto con el estrecho superior y es capaz por sí mismo de desencadenar trabajo de parto. La presentación puede ser como en la imagen cefálica o puede ser podálica o pelviana. Cuando vulgarmente mencionan está sentada. Y la presentación cefálica puede ser de flexión, de bregma, de frente o de cara. Y la pélvica o podálica puede ser completa e incompleta, que vamos a ir a describir más adelante uno por uno. ¿Y qué es posición? Posición es la relación que existe entre el dorso fetal, o sea, la espalda del feto, con la hemipelvis materna. Hemipelvis izquierda, hemipelvis derecha. Entonces, esta tendrá una posición derecha, porque la espalda, el dorso del feto está en relación con la hemipelvis izquierda, posición izquierda. Les repito, posición es la relación que existe entre el dorso, la espalda del feto, con la hemipelvis, ya sea izquierda o sea derecha. Y variedad de posición les vamos a explicar más adelante. Pues tenemos los conceptos que pueden repasar: presentación, actitud o postura,
variedad de posición, situación y posición. Ya. Variedad de posición es la relación que existe entre el punto guía de la presentación y los diámetros de la pelvis materna. Es el variedad de posición es la relación que existe entre el punto guía de la presentación y los reparos anatómicos de la pelvis materna. Cuando hablamos de actitud, tiene que existir cuando ya está cerca la culminación del embarazo un cullum bute. ¿Y qué quiere decir este cullum bute? Rotación o movimiento de rotación espontánea interna. El feto puede ser que la cabeza está acá y la región de las nalgas acá. Y este cullum buten, por movimientos fisiológicos o movimientos físicos, además de los movimientos de contracción y relajación del útero, van a hacer que se voltee, se dé la vuelta y coloque su cabeza en el estrecho superior para producir un parto eutóxico. ¿Por qué sucede esto? Hasta aproximadamente las 35, 34 semanas, el polo cefálico es grande en comparación a las nalgas. Por eso ocupa el fondo uterino, que es más grande. Pero comienza a disminuir de tamaño y aumenta de tamaño el polo pelviano. Entonces se tiene que existir una versión interna espontánea y colocar la cabeza al estrecho superior. Entonces tenemos la actitud, que es de flexión, la posición, que es la relación entre el dorso fetal y la hemipelvis materna, la presentación, que puede ser cefálica o podálica, y la situación. Vamos a describir uno por uno. Situación fetal. Hemos dicho que existe o tiene que existir una relación, aquí de color azul, entre el eje longitudinal del ovoide fetal, el eje longitudinal del útero y el eje longitudinal de la madre. Esta situación longitudinal es la normal, la que tiene que ocurrir siempre, situación longitudinal. Vamos a ver en la historia obstétrica que les vamos a preguntar situación longitudinal. Tenemos otras dos situaciones. Tenemos la situación transversa, donde el eje longitudinal del útero forma un eje longitudinal o un eje transversal perpendicular del feto. Esto quiere decir que cuando el feto está echado, les han debido decir, el feto está echado, pero para ahora nosotros ya no es echado, sino el feto está en situación transversa, paralela al eje longitudinal del útero y forma un ángulo de 90 grados. Entonces, situación transversa. Esta es indicación de cesárea. Tenemos situación oblicua. La situación oblicua, entonces, va a formar el eje longitudinal del útero con el eje longitudinal del feto, un ángulo de 45 grados. Entonces, aquí el feto está en una situación inclinada con 45 grados en relación al eje longitudinal del útero. También es indicación de cesárea. Entonces, tres situaciones. Longitudinal, donde coincide el eje longitudinal del feto con el eje longitudinal del útero y con el eje longitudinal de la madre. Esta es la normal, la fisiológica. Situación transversa, donde el feto forma un ángulo de 90 grados en relación y está perpendicularmente en relación al eje longitudinal del útero. Igual, indicación de cesárea. Situación oblicua. El feto está inclinado y forma un ángulo de 45 grados en relación al eje longitudinal del útero y también es indicación de cesárea. Entonces vemos gráficamente situación
longitudinal. Coincide el eje longitudinal del feto con el eje longitudinal del útero y el eje longitudinal de la madre. Situación transversa. El eje longitudinal del útero y de la madre va en este sentido y es perpendicular al eje longitudinal del feto. Forma un ángulo de 90 grados y es indicación de cesárea. Situación oblicua. Vemos que el eje longitudinal del útero y el eje longitudinal de la madre forman un ángulo de 45 grados con el eje longitudinal del feto. Y también es indicación de cesárea. Entonces, este puede ser derecha o izquierda, ya vamos a ver, ¿no? Pero tenemos tres. Situación longitudinal, situación transversa, situación oblicua. Estas dos son indicación de cesárea y este es el fisiológico, el normal. Situación longitudinal. Posición. Relación de la espalda, del dorso, del feto, quiero decir, la relación del dorso, digo espalda para que se ubiquen, es la relación del dorso del feto con la hemipelvis izquierda. Entonces aquí tendré dorso izquierdo. En este caso, el dorso del feto, la espalda del feto está en relación a la hemipelvis derecha. Entonces diré dorso derecho. Tengo dorso derecho y dorso izquierdo. Presentación. Dos presentaciones, ¿no? Cefálica y podálica o pelviana. Y vamos a describir las variantes de cada uno. Entonces, presentación cefálica, presentación podálica o pelviana, que puede ser completa porque mantiene su actitud fetal, miren, o puede ser incompleta. No existe la presentación de hombro, es situación transversa, recuerden, a ver, voy a poner la imagen. Es situación transversa, no hay presentación de hombro. No existe esto, no hay presentación de hombro. ¿Qué es punto guía? Para ubicarnos y entrar a variedad de posición. Punto guía es el elemento de la presentación elegido convencionalmente y sirve para ubicarnos con los diámetros anatómicos de la pelvis ósea de la madre y designar la variedad de posición. Y el punto diagnóstico es el que nos permite realizar el diagnóstico de la presentación. Y vamos a ver que la presentación cefálica en sus distintas variedades, vértice, bregma, frente y cara, tiene su punto diagnóstico y su punto guía. Igual, la presentación pelviana tiene su punto guía y su punto diagnóstico. ¿Cuáles son las presentaciones, las variedades de presentación cefálica? Tenemos la variedad de vértice, que es la más eutóxica, es la que se presenta. Se caracteriza porque va a existir la flexión de la cabeza sobre el tórax. Presentación de vértice, es la normal, la que se presenta con mayor frecuencia. Tenemos la presentación de bregma o indiferente. Como pueden ver, no está flexionado ni tampoco está extendida. Presentación de frente o flexión moderada. Miren, existe una flexión moderada donde el occipital y el occipucio toman contacto con la parte superior del dorso de la espalda. Presentación de cara o flexión máxima. Aquí hay un mayor contacto de la espalda con el occipital. Entonces, estas son las variedades de presentación cefálica. Vértice flexionada. Bregma indiferente, ni flexionada ni extendida. Frente flexión moderada y cara flexión máxima. Y cada uno de ellos tiene sus puntos diagnósticos y sus puntos de referencia.
Punto diagnóstico en la presentación de Bregma es el occipucio. Punto diagnóstico. Punto de reparo, el sincipucio o la fontanela posterior. En la presentación de Bregma, el diagnóstico, el punto diagnóstico es la mitad de la fontanela bregmática. Y su punto de referencia o su punto guía va a ser el ángulo de losange o el ángulo más anterior de la fontanela mayor. Les repito, de nuevo. Punto diagnóstico en la presentación de vértice occipital. Punto guía, sincipucio o sutura landoidea. Punto diagnóstico en la presentación de Bregma, la mitad de la fontanela mayor. Punto guía, el ángulo de losange o el ángulo anterior de la fontanela mayor. Punto diagnóstico en la presentación de frente, la frente. Punto guía, la nariz. En la cara, punto guía, la nariz y punto diagnóstico, el mentón. Ojo, aquí existe una dificultad, ¿no? En los dos se toca la nariz. La diferencia para ver si es frente o cara es tocar el mentón. En la presentación de flexión o de vértice, ¿qué diámetro se ofrece? Este es el canal del parto. La cabeza fetal, ¿qué diámetro ofrece? Ofrece el diámetro suboccipito bregmático. En la presentación de Bregma, la cabeza fetal, ¿qué diámetro ofrece? El occipito frontal, que mide 11,75 centímetros. En la presentación de cara, ¿qué diámetro ofrece a la pelvis la cabeza fetal? El occipito mentoniano, que mide 13,5. Y en la presentación de cara, ¿qué diámetro ofrece la cabeza a la pelvis? El submento bregmático, que mide 9,5 centímetros. Ya, vamos a quedar ahí. Ya, voy a llamar lista, así que estén atentos, por favor. Los que no están con su foto, chao. Alemán. Álvarez. Presente. Apaza. Araca. Aramayo. Presente. Arango. Aramayo está. Sí, Aramayo está, doctor. Aramayo. Sí. Ya estén atentos. Arando. Aramayo calle. Arando. Arce. Arcelaime. Presente, doctor. Argandoña. Presente, doctor. Si no contestan rápido, igual falta. Arismendi. Presente, doctor. Presente. Arisa, Presente. Bazenechea. Presente, doctor. Bazenechea Mamani. Presente, doctor. Bedoya. Bravo. Bravo Yola. Cabezas. Bravo, presente, doctor. Bravo, Méndez. Vera. Presente. Cáceres. Doctor, Camacho. Doctor, a mí. Camacho. a mí no me ha llamado. Camargo. Camargo, presente, doctor. Campuzano. Presente, doctor. Canaviri. Presente, doctor. Casa. Presente, doctor. Carvajal. Carvajal Lovera. Presente, doctor. Castillo. Presente, doctor.